Muy buenos días niños, ¿cómo están? Feliz mitad de semana, ya vamos por miércoles. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos toca ver el tema de las medidas de masa. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué son. Dice, la masa se relaciona con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad principal de medida de masa en el sistema internacional es el kilogramo. ¿Sí? Entonces, niños, muchas veces nosotros confundimos el término masa con el término peso. El término masa es el que nos va a nosotros a decir la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo. Es decir, cuando nosotros vamos al supermercado y encontramos de aquellas que les llamamos pesas, ¿verdad? Donde echamos una fichita y la pesa nos dice cuánto pesamos, en realidad lo que nos dice la pesa es la cantidad de masa que nosotros tenemos. No nos está diciendo nuestro peso. Como les digo, muchas veces en lenguaje coloquial se tiende a confundir el peso con la masa, pero lo que realmente nosotros conocemos como peso es lo que vamos a estudiar hoy como masa, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que aquí en Guatemala todavía se utiliza mucho las medidas del sistema inglés para medir masa, como la libra, la arroba, la tonelada o la onza, ¿sí? Pero en el sistema internacional tenemos el gramo y el kilogramo como unidades de medidas predeterminadas para medir masa. Entonces aquí les dejo la tablita de conversiones como siempre para que ustedes puedan saber por qué número o dividido qué número se debe hacer cada una de las conversiones para convertir de una unidad a otra. Por ejemplo, tenemos como siempre el más grande de todos. Recuerden que en el sistema internacional eso es lo bonito, que siempre tenemos 7 unidades de medidas, ¿sí? Que es kilo, hecto, deca, el gramo, el deci, el centi y el miligramo, ¿sí? Siempre en el sistema internacional tenemos las mismas unidades de medidas, pero cambia el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero medir capacidad es kilolitro, si quiero medir masa es kilogramo y si quiero medir longitud es kilómetro, ¿verdad? Pero siempre las equivalencias son iguales, solo va a cambiar la unidad de medida que estamos usando, que en este caso para medir masa va a ser el gramo, ¿sí? Entonces, como siempre, aquí les dejo la tabla donde dice que un kilogramo tiene 10 hectogramos, tiene 100 decagramos, tiene 1000 gramos, 10.000 decigramos, 100.000 centigramos y un millón de miligramos. Luego tenemos que un hectogramo tiene 10 decagramos, tiene 100 gramos, tiene 1000 decigramos, tiene 10.000 centigramos y 100.000 miligramos. Y así sucesivamente, ¿verdad? El decagramo tiene 10 gramos, tiene 100 decigramos, 1000 centigramos y 10.000 miligramos. Luego tenemos el gramo tiene 10 decigramos, 100 centigramos y 1000 miligramos. El decigramo que tiene 10 centigramos y 100 miligramos. Y después tenemos el centigramo que tiene 10 miligramos. Y aquí están también las conversiones que ustedes deben realizar para convertir de una unidad a otra, ¿verdad? Ya sea si quieren pasar de una unidad pequeña a una más grande van a tener que dividir, o si quieren pasar de una unidad grande a una más pequeña van a tener que multiplicar. Pero aparte de la tabla de las conversiones con el sistema internacional, también vamos a necesitar conocer estas equivalencias que nosotros tenemos en esta segunda tabla. Estas equivalencias equivalen a medidas del sistema inglés, ¿sí? El de arriba es del sistema internacional, como les digo, que es el que se usa ahora en la mayoría de países. Y en algunos países como el nuestro se usa todavía las unidades de masa del sistema inglés. Entonces aquí tenemos una tonelada equivale a 1000 kilogramos. O sea, 1000 de estos 1000 kilogramos hacen una tonelada, ¿sí? Luego tenemos la libra, que es la que más utilizamos nosotros aquí, que equivale a 455 gramos, ¿sí? A 455 de estos. 455 gramos o también equivale a 16 onzas. Tenemos la arroba, que equivale a 25 libras. Y por último tenemos la onza, que equivale a 28.35 gramos. Perdón. Entonces, niños, si ustedes quieren convertir
de una unidad de medida del sistema inglés a una unidad de medida del sistema internacional, solo deben tomar en cuenta esta equivalencia y hacer una regla de 3. Por ejemplo, si yo quiero pasar de libras a... Bueno, ni siquiera tienen que hacer la regla de 3. Deben multiplicar por el número que ustedes tienen aquí, como siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero pasar de toneladas a kilogramos, entonces si quieren pasar de toneladas a kilogramos van a tener que multiplicar por 1000. Si quieren pasar de libras a gramos van a tener que multiplicar por 455. O si quieren pasar de libras a onzas van a tener que multiplicar por 16. Si queremos pasar de arrobas a libras vamos a tener que multiplicar por 25. Y si quiero pasar de onzas a gramos voy a tener que multiplicar por 28.35, ¿sí? Ahora, si es al revés, si yo quiero pasar de kilogramos a toneladas, entonces ahí en lugar de multiplicar por 1000 voy a dividir por 1000, ¿sí? Si yo quiero pasar de onzas a libras, voy a dividir dentro de 16. Si yo quiero pasar de gramos a libras, voy a tener que dividir dentro de 455. Si yo quiero pasar de libras a arrobas, voy a tener que dividir dentro de 25. Y si yo quiero pasar de gramos a onzas, voy a dividir dentro de 28.35. Entonces, entiendan bien esta tabla. Si van a pasar de las unidades de medidas que tenemos acá para estas que tenemos acá, tienen que multiplicar, ¿sí? Por el número que tienen aquí en la equivalencia. Si van a pasar de las unidades de medidas que tienen aquí para estas, tienen que dividir estos mismos números que están en las equivalencias, ¿sí? Entonces, si pasamos de toneladas, libras, arrobas u onzas a kilogramos, gramos, onzas, libras o gramos, vamos a tener que multiplicar. Si pasamos de estas a estas. Por este mismo número que ustedes tienen aquí van a multiplicar, ya dependiendo de qué unidad quieran utilizar, ¿verdad? Como les digo, de toneladas a kilogramos por 1000, de libras a gramos por 450, de libras a onzas por 16, de arrobas a libras por 25 y de onzas a gramos por 28.35. Ahora, si quieren pasar de estas a estas, tienen que, en lugar de multiplicar, dividir por el mismo número, ya sea de gramos a onzas, en lugar de multiplicar, ¿no? Como lo hacía de onzas a gramos, voy a dividir 28.35, ¿me entienden? Bueno, entonces, una vez vistas estas equivalencias, ahora sí, vamos a realizar unos ejemplitos para que ustedes puedan ver cómo se realizan las conversiones entre unidades de masa. Entonces, como les menciono, primero que nada, imaginémonos que a mí me dan 12 arrobas, ¿sí? Y quieren que yo las convierta a onzas, ¿sí? Bueno, niños, ¿hay alguna equivalencia que me convierta de 12 arrobas a onzas directamente? No, porque aquí dice que una arroba vale 25 libras, pero no dice cuántas onzas vale. Pero sí tengo una equivalencia que dice que una libra equivale a 16 onzas. Por lo tanto, yo puedo convertir primero mis 12 arrobas a libras, perdón, a libras. Y una vez que haya convertido mis 12 arrobas a libras, ya voy a poder convertir las libras a onzas, ¿verdad? Entonces, en este caso, 12 arrobas equivale a ¿cuántas libras? Entonces vamos a multiplicar primero. Tengo arrobas y lo quiero pasar a libras. Les dije que si quería pasar de estas de acá para estas de acá tengo que multiplicar por el número que me indica. Entonces, si quiero pasar de arrobas a libras, tengo que multiplicar por 25. Entonces tengo 12 arrobas y cada arroba tiene 25 libras. Entonces 12 por 25 me va a dar un total de 300 libras. ¿Sí? En 12 arrobas hay 300 libras. Pero a mí no me están pidiendo que pase a libras, a mí me están pidiendo que pase a onzas. Entonces todavía tengo que pasar estas 300 libras ahora a onzas, ¿sí? Entonces vamos a pasar 300 libras a onzas ahora. A ver, niños, dice que si yo quiero pasar de libras a onzas tengo que multiplicar por 16. Entonces aquí queda 300 por 16 y eso me va a dar un total de... Vamos a realizar la multiplicación. 300 por 16.
y eso me va a quedar un total de 4800 onzas, ¿sí? Entonces, aquí ya convertimos de 12 arrobas a onzas, ¿sí? Solo que tuvimos que convertir primero a libras porque no teníamos una conversión directa que nos diera de arrobas a onzas. Entonces aquí ya nos queda, miren, 4800 onzas. Vamos con otro ejemplo. Ahora quiero convertir 129.000 miligramos a gramos. Entonces nos vamos a la tabla del sistema internacional, porque aquí estamos convirtiendo solo entre sistema internacional, ¿sí? Miligramos a gramos. Entonces dice que si yo tengo 1 miligramo, que es lo que me están dando, si se dan cuenta, la tabla dice, si yo tengo 1 miligramo, para pasarlo a gramos, tengo que dividir dentro de 1000. Es lo que me dice la fórmula. Entonces nosotros tendríamos que dividir 129.000 dividido mil, ¿sí? Dividido 1000. Ahí está. Entonces 129.000 dividido 1000 me va a dar un total de 129 gramos, ¿sí? Entonces aquí ya convertimos de miligramos a gramos, solo observando nuestra tabla del sistema internacional, ¿sí? Como les digo, es muy sencillo convertir con esta tabla que yo les di aquí, ¿sí? Esta tabla siempre, siempre, siempre nos dice por qué número multiplicar o por qué número dividir. Es sumamente fácil ir convirtiendo de una unidad a otra. Vamos con otro ejemplo. Imagínense ahora que tenemos 18 kilogramos y queremos convertirlos a decagramos, ¿sí? Entonces tengo 18 kilogramos, entonces me voy a mi tabla donde me dice si me dan 1 kilogramo, para pasarlo a decagramos tengo que multiplicar por 100, ¿sí? Decagramos por 100. Entonces, tengo 18 kilogramos, tengo que multiplicar por 100 para poderlo pasar a decagramos, y 18 por 100 me va a dar un total de 1800 decagramos, ¿sí? Entonces ahí ya convertimos de kilogramos a decagramos. ¿Se dan cuenta? Solo es de ir observando nuestra tabla. Vamos a hacer ahora otra con sistema inglés de medidas. Si yo tengo 24 libras y quiero pasarlo a gramos, ¿sí? Nos vamos a nuestra tabla del sistema inglés, donde dice que una libra tiene 455 gramos. Entonces, para pasar de libras a gramos, yo tengo que multiplicar por 455, porque es la cantidad de gramos que hay en una libra. Y como yo tengo 24 libras, tengo que multiplicar entonces 24 libras por 455 gramos que tiene cada libra, ¿sí? 24 por 455 que tiene cada libra. ¿Me entienden? Tengo por una libra 455 gramos. Entonces en 24 libras, ¿cuántos gramos van a haber? Entonces 24 por 455 me da un total de 10.920 gramos. Entonces ya convertí de libras a gramos. Y vamos a hacer la última. Ahora yo quiero pasar de onzas a libras, ¿sí? Yo voy a tener un total de 116 onzas y quiero pasarlas a libras, ¿sí? Entonces, ahora es al revés. Ahora yo, en lugar de pasar de libras a onzas, como hicimos en el primer ejemplo, quiero pasar de onzas a libras. Entonces digo, bueno, tengo 116 onzas y en cada onza hay 16, en cada libra hay 16 onzas. Entonces, como quiero pasar de onzas a libras, ¿qué les dije? Que cuando yo quisiera pasar de estas a estas, se multiplicaba. Pero cuando yo quiera pasar de estas a estas, tengo que dividir. Entonces, si yo quiero pasar de onzas a libras, voy a tener que dividir la cantidad de onzas que tengo dentro de 16, ¿sí? Porque cada libra tiene 16 onzas. Entonces, yo quiero saber con 116 onzas para cuántas libras estoy juntando, ¿verdad? ¿Cuántas libras estoy juntando con 116 onzas? Entonces, para saber cuántas libras estoy juntando con 116 onzas, tengo que dividir dentro de 16, ¿sí? 16 onzas hacen una libra. Si tengo 116 onzas, ¿cuántas libras son? Entonces, 116 dividido 16 me va a dar 7.25. Quiere decir que
en 116 onzas hay 7.25 libras. Entonces con el sistema inglés, niños, cuando quieran convertir de estas a estas, tienen que multiplicar por el número que yo les di, ¿sí? Y si quieren convertir de estas a estas que tienen acá, deben dividir por ese mismo número que yo les di, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha se multiplica, de derecha a izquierda van a dividir. ¿Sí? Si quieren pasar de las de la izquierda para las de la derecha, van a multiplicar por el número que tienen acá. Si quieren pasar de las de la derecha para las de la izquierda, van a tener que dividir por esos mismos números, ¿sí? Tonelada a kilogramos por 1000. Kilogramos a tonelada dividido 1000. ¿Sí? ¿Me entienden? Solo es al revés, ¿verdad? Si yo quiero pasar de tonelada a kilogramo, multiplico por 1000. Si yo quiero pasar de kilogramo a tonelada, divido dentro de 1000. Y lo mismo con las demás. Si yo quiero pasar de libra a gramos, multiplico por 455. Si quiero pasar de gramos a libras, voy a dividir 455. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, niños, espero que les haya gustado la clase. Nos quedamos por ahí y nos vemos a la próxima.